Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, Buenas tardes. hola, buenas tardes. Por favor, enciendan sus cámaras para poder empezar la clase. La clase de hoy es una continuación con lo que respecta a la historia en cada proceso que ha venido evolucionando. Hoy tenemos como tema lo que es historiografía. Para ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza con esta palabra historiografía? De la historia y la fotografía. Ya, Torres. Yo siento que es como una tipo biografía de las historias, ¿no? O sea, el, no sé si me habré entendido. Ya, muy bien. Lo importante es que ustedes tengan un conocimiento referente a este tema, a esta palabra referente a lo que es historiografía. En sí es como toda acción humana que está determinada por su forma de pensar en sí. También está basada en una forma de poder investigar y poder describir lo que es la historia en sí, en cada proceso que ha venido evolucionando la historia. Por eso hay que establecer lo que son las distintas historias que existen en el mundo, como puede ser lo que es la ciencia o como es el producto en sí, en lo que es la ciencia, y la comprensión sobre la forma en que se estructura una ciencia en sí, como lo que hace lo que es referente a lo que es la historiografía en sí, que referente a esta historiografía nosotros podemos identificar los diferentes procesos que han venido evolucionando a medida que va evolucionando la historia en sí, que puede contribuir lo que es a la profundización científica en general. Carla, por favor, lea lo que es historiografía. Ok. Ah, espérenme. Ya. Además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, hay que agregar que existe una disciplina que suele confundirse con esta ciencia, pero se distingue ligeramente de ella por su objetivo. Se trata de la historiografía, que es el estudio de la forma como el historiador aborda la historia entendida como realidad acontecida, que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis e interpretación de documentos. La historiografía es el estudio del método y en el enfoque que empleamos para escribir las historias me perdí. Para escribir la historia. La historiografía es el método y el enfoque que empleamos para escribir las historias, que último terminó en una interpretación de hechos de la realidad, de manera que la historiografía revela la forma de pensar y de hacer ciencia del momento en que pretendemos comprender un hecho pasado. En pocas palabras, la historiografía, en pocas palabras, la historiografía estudia el modo en que la historia ha sido escrita a modo determinado por un momento, espacio y forma de pensar. Siga. Otra forma de diferenciar historia e Historiografía. historiografía es que la primera es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos, mientras que la segunda es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. Al historiador le interesa indagar los hechos para interpretarlos, clasificarlos para comprenderlos y escribir la historia sobre esos hechos. El historiógrafo se centra en el análisis de los criterios que utilizó el historiador para construir su relato.
Gracias, Carla. Vamos a dividir esta palabra, lo que es historiografía, en dos, historia y grafía. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les menciono lo que es historia? Hechos que ocurrieron en el pasado. Muy bien. Historiografía. Aquí ya lo mencionó Carla. ¿Cuál es la diferencia de ambas, tanto lo que es historia y historiografía? Carla, ¿cuál es la otra diferencia? Tanto lo que es historia como lo que es historiografía. En lo que leyó Carla, Carla mencionó las dos diferencias. Bueno, en sí, lo que representa lo que es historia, la palabra historia, son todos los hechos que han pasado a lo largo de la vida en general en sí. Ahora, con lo que respecta a lo que es historiografía, este es un método que se usa en la historia para poder crear diversas situaciones que representa a una ciencia en sí, en su totalidad. Tenemos también lo que son las corrientes historiográficas, que en sí diferentes personajes que en sí actúan en lo que es esta historia, en sí, estas corrientes. Por favor, Torres, lea. Torres. Un momento, profe. Corrientes historiográficas. Si bien la escritura de la historia se ha desarrollado desde la antigüedad, fue en el siglo XIX y XX cuando se desarrolló la historiografía. Desde entonces, historiadores y pensadores de las más diversas corrientes han aportado sus trabajos para impulsar la investigación sobre hacer historia. 5 modos principales de constituir la historia, conocidos como corrientes historiográficas, han fluido sobre ella. Positivismo histórico. Estuvo que había que exponer los hechos tal y como sucedieron, pues interpretadores es alterar la historia. Esta corriente daba mayor importancia a la exposición, cronología y biografía. El positivismo, el positivismo divide la historia en 3 grandes estadios. ¿El, el qué? Teológico. El teológico, el metafísico y el positivo. En contra de esta teoría tenemos que si la historia es un intento de comprender el pasado, necesariamente requiere de su interpretación, la cual suele estar influida por la mentalidad actual de los historiadores. Pega. Materialismo histórico. Considero Considero la economía como la base del desarrollo de la historia, de manera que toda interpretación del pasado debía dar mayor relevancia a los factores económicos. Según esta corriente, la historia debe ser comprendida desde las etapas de los modos de producción. Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Sin embargo, la cultura es más es, es más que economía y no han sido solo esta la que han determinado los hechos del pasado. Gracias, Torres.
en sí, tras abordar lo que es en sí, lo que es la historiografía, en su totalidad es la que estudia la forma como el historiador va a poder realizar lo que son los diferentes labores en sí que se representan por los principales enfoques en su totalidad, tanto lo que es el respeto. Dentro de estos historiadores tenemos a los principales historiadores que participaron lo que es en esa época de lo que ha pasado en la historia. Dentro de esos historiadores tenemos a lo que es Augusto Comte, que este es el padre del positivismo en sí. Él fue el que realizó lo que es el positivismo, ya que sostuvo que había que exponerlo tal hecho para que pudieran suceder y poder interpretarlo, ya no alterando lo que es el concepto, sino que en sí dar mayor importancia a lo que es la exposición cronológica y biografía. Lo que sí, biografía en sí son las representaciones en sí de las biografías de los diferentes personajes que han venido suscitándose a medida que ha pasado la historia en general. Con lo que respecta a lo que es cronología, estos son una serie de hechos históricos que se están basando en lo que es un orden, es decir, que estos hechos históricos van a ser ordenados por medio de fechas en sí. Tenemos lo que es el otro historiador, tenemos a lo que es Carlos Marx. Este fue el creador de la teoría del meteoralismo histórico en sí. Tenemos que el meteoralismo histórico en sí también es considerado como la economía, como la base del desarrollo de la historia, de manera que toda la interpretación que han pasado tiene que dar mayor relevancia a lo que son los factores económicos en sí. Tanto que la cultura y la economía han sido de estas un determinado hechos que han pasado en todo el proceso de la historia. También tenemos lo que es otro histórico, que también pasó sobre esta historia, sobre esa época, fue representativo en sí de lo que fue la época de los historiadores. Tenemos a Benedetto Croce, que fue el exponente del historicismo. Este fue el exponente de este proceso que tenemos así, que este pretende lo que es repetir los hechos que han pasado, los hechos que han pasado en la historia, tanto lo que son los desarrollos de los planos que han podido realizar a medida de la historia, también lo que es las divisiones de eras entre sí. También tenemos el otro histórico que es Mark Brooks, integrante de la Escuela de los Anales. Este en sí es que sostiene que la historia se desarrolla en planos una larga duración, es decir, puede ser lenta o la puede dividir en muchas eras, a diferencia de que también tenemos lo que es el otro historiador, que tenemos a Carlos Gisbert, que fue representante de la historia cultural en general. Esta historia está representada mediante el estudio de lo que son temas, como son los temas de las mujeres, los temas de los niños, lo que son temas de música, los temas de lo que es moda, lo que es la referente a lo que es la tecnología y el deporte. Eso fue lo que en sí fue lo que realizó este histórico en general. Tenemos el primer histórico. ¿Cuál fue el nombre del primer histórico? El primer histórico corriente en sí. ¿Cómo se llamaba este histórico? Chicas, ¿cómo se llamaba este histórico? Este historiador, ¿cómo se llamaba? Carla Torres, Augusto. Augusto, muy bien, Augusto Comte, que fue el padre del positivismo en sí. Este fue el estado en que la ciencia apoya lo que es las observaciones y lo que son las experimentaciones en sí. Tenemos el otro historiador. ¿Cómo se llamaba el otro historiador?
Carlos. Carlos Marx, este fue creador de la historia de la teoría del materialismo histórico en general. Este basaba lo que es su historia en lo que es la economía, su desarrollo de la historia, cómo iban las mayores relevancias en los factores económicos en sí. Tenemos el otro historiador, ¿cómo se llamaba el otro historiador? ¿Cómo se llamaba el otro historiador? Chicas. El otro historiador se llamaba Benedetto Croce. Este era el exponente de lo que es el historicismo en general. ¿En qué se basaba este historiador? En que todo lo que es reducir lo que es la realidad humana a una condición histórica en sí. Cómo poder repetir los hechos que han pasado a medida que pasa la historia, también en la construcción de un nuevo historiador en general. Tenemos el otro historiador, ya ustedes lo pueden identificar, que es Marx Bloch, que fue integrante de la Escuela de los Anales en sí. Tenemos el otro historiador, deben de tener en cuenta los nombres de los historiadores, por favor. Tenemos aquí Carlos Gisburg, que fue el representante de la historia cultural en general. Torres, por favor, lea lo que dice la historia en migajas. La historia en migajas. A partir de la década de 1970 aparecieron nuevas tendencias historiográficas con, no sé, ya las acerqué, con novedosas perspectivas de análisis, entre ellas la, la micro, la microhistoria y la historia cultural. La microhistoria analiza aspectos más cotidianos y concretos como la vida de un campesino, un obrero, un chofer o ama de casa. Por otra parte, la historia regional y local reduce el objeto de estudio de grandes civilizaciones o naciones para, para concentrarse en la historia de ciudades, pueblos o aldeas. Como producto de este proceso, también se empezó a hacer historia de procesos hasta entonces considerados secundarios, como la historia de la ecología, del deporte, de la economía, etcétera. Gracias, Torres. En sí, lo que representa lo que es la historia en sí, en general, referente a lo que son las culturas, cómo se representaba la historia mediante los procesos que han habido evolucionando de lo referente a la historia. Esta, dependiendo de la cultura, es una de las más importantes, ya que representa y se caracteriza por estudiar y poder escribir diferentes historias que pueden llegar a distintos temas en sí. Esta historia cultural también estudia los temas, tanto de lo que, como nos mencioné también anteriormente, estudia los temas en sí, diferentes temas. De entre ellos tenemos lo que son los temas referente a los niños, referente a la música, que ya lo mencioné antes. Tenemos en pantalla lo que es referente a una cultura en sí. Tenemos esta cultura, tenemos como tema el queso y los gusanos. Esta fue una de las producciones que se realizaron en épocas pasadas mediante imágenes que observan en esta imagen aquí. ¿Qué están representando con este tema, el queso y los gusanos? ¿Qué observan en esta gráfica que está aquí?
Yo ya lo mencioné, están representando. O sea, pareciera que alguien está leyendo y el otro como que está agachando la cabeza con una cosa y otra cosa media Ya. rara. En sí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tenemos ahí el tema principal, el queso y los gusanos. En sí, ¿cómo se llamaría esta producción? ¿Cómo se llamaría? Representando lo que es una cultura, ¿cómo se llamaría la cultura que están representando ellos? Es una, Histografía. ya, es una historiografía, ya, pero ¿cómo se llamaría en sí? Cuando ustedes van ay, es que si les digo, ya les digo cómo se llama. Cuando ustedes van a no sé si ustedes han asistido a lo que hacen los actores, A un set, una producción. ya, ya, esa producción tiene otro nombre, ¿cómo se llamaría? Una actuación, un Una, teatro. exacto, muy bien, están representando lo que en ese momento era una cultura representativa para ellos, que en este caso estaban representando lo que es una obra de teatro que se llamaba El queso y los gusanos en sí. Esto es la manera como ellos representaban su cultura, como ellos representaban diversos temas para poder tratar en esta época que estaban viviendo ellos. Tenemos también lo que es la teoría de la historia en general, cómo se ha venido realizando diversos cambios a medida de que va pasando la historia. Por favor, Carla, lea. Carla, Pero además de la historia hay que tener en cuenta dos disciplinas distintas, aunque no dependientes. El quehacer de historia, teoría de la historia o historiografía, busca un cierto tipo de histórico, procesos o tendencias identificadas, patrones y causas generales de los procesos históricos. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que cuestiona el significado de la historia humana, su validez, su realidad. Se hace porque la historia es lineal o cíclica, que es el gracias, proceso. Carla. En Gracias, Carla. resumen, Carla, gracias. es En sí, ¿qué representa para ustedes? hechos en procesos históricos en general. Carla, ¿me escucha? Dime, Ya. Muy bien. ¿Qué representa para ustedes todos los procesos que han venido evolucionando a medida que ha pasado la historia hasta la actualidad? ¿Ustedes ven cambios o no ven cambios a medida que ha pasado la historia? sí, ¿Cambios en qué? Sí, hay. Ya. ¿Cuáles serían esos cambios? En forma en la historia, en derechos, en el clasismo y cosas así. Ya, muy bien. Carla, en las vestimentas, en las culturas. muy bien, Carla. En sí, lo que representa lo que es la historia son historias hechos, es decir, son hechos que han pasado en la vida antigua, en la antigüedad. Es una historia que está comprendida sobre los hechos pasados en sí.
Ahora, en lo que representa historiografía en general es la ciencia sobre la historia. Es decir, se va a representar lo que es historiografía como la misma palabra lo indica, por medio de, Ciencia de la historia. ya, historiografía, ya, es la ciencia sobre la historia, muy bien. Pero esa ciencia sobre la historia es la que nos va a contar por medio de la misma palabra lo dice, historiografía. Por medio de fotografías. Ya, muy bien. Es un método que se va a utilizar para poder contar la historia pasada, para poder contar todo lo que ha pasado, tanto en lo que es en ciencia, lo que es en historia, todo lo que ha pasado a medida que va evolucionando lo que es la historia. Tenemos aquí un resumen en general de lo que es la historia, es la comprensión de los hechos pasados. La historiografía es la ciencia sobre la historia. La historiología es una teoría sobre los procesos históricos en general y la filosofía de la historia, esta se pregunta por la validez y finalidad de la historia en sí. Como pueden observar, tenemos otro histórico también representando lo que es la historia. Tenemos a Miguel de Cervantes, que fue protagonista de la historia antigua, de la época pasada en sí. Este ha sido el tema. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué conocieron el día de hoy? ¿Qué les pareció el tema de hoy? Interesante. ¿Qué nomás pudieron conocer el día de hoy de épocas pasadas, de la historia? ¿Que de qué manera se pueden representar? ¿Cómo? De las maneras que se pueden representar, así como en fotografías, en formas teatrales, Ya, y muy los bien. cambios que ha tenido la historia. Y también los que representaban a los historiadores, ¿verdad? Los que representaban en ese momento, en esa época, cada cada historia, como los mencioné, lo que son estos historiadores, que son Augusto Comte, que es el creador de lo que es el positivismo, donde se centra más en lo que es exponer los hechos que ya sucedieron para luego poderlos interpretar. Tenemos también el otro historiador que se llamaba Carlos Marx, que este fue el creador de lo que es el materialismo histórico. Recuerden eso, por favor, tengan presente los historiadores que en sí representaban a la época de la antigüedad de la historia que ya ha pasado. Estos eran los historiadores más representativos en esa época en sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy? No, ninguna. ¿De qué historiador recuerdan hasta el momento que les he mencionado? ¿Cómo? ¿De qué nombre de algún Ajá, historiador? ajá, Miguel, que fue el protagonista, que fue el último ya. que, que ¿Quién más? vimos. De ahí de Mac, no sé cómo se pronunciará, Ya. era más o menos. Ya, de ahí Él fue el solamente, creador de, no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo qué es. ya, Carlos Marx fue el creador del materialismo histórico. Él es Carlos Marx, creador del materialismo histórico. Carla, mencióneme un historiador, por favor. Carla, Carla, escucha.
Bueno, parece que Carla tiene inconvenientes con su internet, no me escucha, no sé qué le pasó. Bueno, este ha sido el tema de hoy, a continuación de lo que es la cultura, lo que es la teoría, lo que son la historia en general, de todo lo que hemos visto, lo que es esta semana. Hoy se habló sobre lo que es historiografía, cómo es el proceso de historiografía, cuál es la diferencia en lo que es historia, historiografía, sobre sus historiadores también, que son corrientes en sí, se llaman corrientes historiográficas en general, que son algunos autores, algunos historiadores que representaban a esa época. También hablamos lo que son la historia en sí, en migajas, cómo representaban las diversas culturas que existían en esa época, que hablaban distintos temas, tales como los de mujeres, los de deporte, los de música, los de los niños, hablaban diferentes tipos al momento de realizar su proceso cultural. Este ha sido el tema de hoy, estimados estudiantes. En plataforma ya está subida la actividad para que ustedes la puedan realizar. También la tarea, también está subida a plataforma para que ustedes puedan realizar su tarea. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, mencionarla en clase. Recuerden que para realizar sus trabajos deben de ser de una manera ordenada. Primeramente deben de colocar ¿qué deben de colocar? El título. título. Ya, muy bien. El tema de lo que van a realizar, por favor, no me van a ir directamente a realizar el proceso y no coloca el tema de la actividad y de la tarea. También si van a realizar sus trabajos en Word, por favor. Y si van a investigar, por favor, investigar que sea coherente con lo que van, con el tema que están realizando. No van solamente a copy, pega, no. Tienen que leer, identificar lo que van a utilizar y lo que van a poner en su documento. No van a hacer copia y pega y listo. Tienen que tener en cuenta lo que ustedes también colocan en sus documentos. Recuerden que se califica en sí lo que es presentación de sus trabajos. ¿Tienen alguna pregunta? No, mi Ya. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Disculpe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que no me acuerdo si fue el martes, pero ahí en el horario salía que tocaba sociales. Y yo fui a buscar en la plataforma el link y no me salía nada. Ya. El martes. Sí, a mí también. No, martes no tenemos. Ah, no, sí tenemos el martes a las 11. sí, y a lo que uno entraba a la plataforma ya no salía, no salía el link. Pero a mí me pasó ayer que tenemos a las 11 en el horario y no había ni nada. Ay, ¿y en qué asignatura fue eso, Carla? En la suya, Ayer, mis estaba, era a las 11 de la mañana y el del miércoles, o sea, allí, miércoles, sí. Y solamente tuvimos 2 clases, pero la suya no había link. ayer, Pero ayer ayer no tuvimos clase. El miércoles. El ah, miércoles. el miércoles. No, Creo que sí fue el tampoco. miércoles. Nosotros tenemos, a ver, clase El horario, lunes. A ver, nosotros tenemos clase lunes, martes y hoy viernes. No, el miércoles también sale en el horario, profe. Miércoles a sí, las 11. también. La verdad es que voy a comunicar porque en mi horario solamente tengo lunes a las 2 de la tarde, martes a las 11 de la mañana y hoy viernes que nos tocó a la 1 de la tarde. Mm. Voy a comunicar lo que ustedes me indican para ver qué solución se da ya. Ya, mija, está bien. Ya, ya. Muy bien, estimados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Que tengan un bonito feriado, ¿verdad? Gracias. Igualmente, mi chao. Ya, chao.